Hola, ¿qué tal? A continuación en este video voy a hablar acerca del fenómeno de la ansiedad. El fenómeno de la ansiedad es bastante complejo, pero debo aclarar que en este video no lo voy a tratar desde un punto de vista estrictamente filosófico en la medida en que cita autores de prestigio que hablen sobre la temática. Sí es una reflexión filosófica, pero no es una reflexión legitimada. Por otro lado, tampoco está basado en la ciencia o en la medicina, sino que está basado básicamente en mi propia experiencia personal con este fenómeno que me atraviesa hondamente. Eh, Bien, lo primero que tengo que decir al respecto es elaborar un breve esquema acerca de la teoría semántica referencialista. Es decir, cuando nosotros queremos saber lo que es el significado de una palabra, de un término, lo explicamos con definiciones. Pero en cierta filosofía del lenguaje, esa explicación mediante definiciones siempre queda inconclusa, no es más que un desplazamiento. Así que si yo, por ejemplo, digo, un gato es un felino doméstico, o sea, forma parte de la familia de los felinos, y la diferencia específica es que es doméstico, lo estoy delimitando y lo estoy circunscribiendo a cierto orden legítimo del discurso. Pero de todas formas, si yo nunca vi un gato, no importa que yo le dé una definición muy precisa de lo que es un gato, de todas formas esa persona no lo va a entender. O sea que, en definitiva, lo que yo estoy diciendo siempre es una cuestión deíctica de eso es un gato. Yo agarro un gato, le saco una foto, te lo muestro y digo, esto es un gato. Y ahí acontece, bueno, el significado del significante gato. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que decir es, eso es un gato. Bien, con la ansiedad pasa algo parecido, pasa algo muy parecido. Por lo siguiente, en general cuando uno habla de ansiedad, primero que ha llegado a mi conocimiento que hay distintos tipos de ansiedad, ansiedad emocional, ansiedad anticipatoria, etcétera, hay como 4 o 5 tipos de ansiedades. Pero más allá de eso, cuando nosotros decimos ansiedad, cada uno de los interlocutores se hace una imagen, una representación distinta de eso que llamamos ansiedad. Entonces, en definitiva, si nosotros no tenemos la experiencia vital de esto que yo siento es la ansiedad, no importa qué cuerpo científico súper especializado de definiciones y de esquemas conceptuales yo te presente, vos en definitiva no vas a saber lo que es la ansiedad hasta tanto no la sientas. Entonces, en definitiva, la ansiedad es eso. El problema es que cuando en la práctica cotidiana, en la práctica común, cuando nos referimos al otro, che, me siento ansioso, cada cual se imagina una cosa distinta. ¿Qué es la ansiedad? ¿Miedo al futuro? ¿O qué es la ansiedad? ¿Un estado de alerta? ¿O es un estado de nerviosismo? ¿Qué se entiende por ansiedad? Bueno, en este video voy a intentar esbozar qué es la ansiedad para mí. Bueno, tengo que decir, además de esto, que mi análisis no es neurocientífico, no es neurológico, no es psiquiátrico. No me baso en un conocimiento del cerebro humano para poder estipular qué es la ansiedad. Es decir, yo digo, no sé, yo no sé nada de neurociencia. Si yo te hablo del potasio, del sodio, que son uno de los químicos que funciona como canal de transmisión de los mensajes neuronales, y yo no tengo idea de qué es lo que hace. Tampoco tengo idea de lo que es la dopamina, la endorfina o nada que se le parezca. Entonces, pero de todas formas, más allá de que uno no conozca de neurociencia, sí puede estipular y establecer muy fielmente cuál es su experiencia con respecto a los fenómenos psicológicos a partir de su experiencia. Es lo que llamaríamos una suerte de fenomenología. O sea, la fenomenología es una palabra muy que le queda grande a este video, porque yo no estoy haciendo un tratado fenomenológico a la Husserl o a la Hegel del concepto de ansiedad. Estoy básicamente intentando explorar casi poéticamente o literariamente qué significa la ansiedad para mí. En realidad es filosófico, porque lo que intento hacer es establecer conceptos para poder circunscribir el fenómeno. Entonces, en ese sentido, sí, es fenomenológico. Lo que quiero establecer en este video es que para mí la ansiedad se debe a dos cosas.
primero, a un estrés cognitivo, a una sobrecarga cognitiva y segundo, a una distorsión de las relaciones temporales. Y lo quiero metaforizar, lo quiero establecer la metáfora a partir del tiempo encimado, como si fuera una suerte de dibujo, rúbrica, que uno copia de uno al lado del otro y queda toda la estela, o podría considerarse un apilamiento o un dibujo de esos de las historietas que tienen las líneas, que están en movimiento. El punto es que el tiempo deja de ser reconocido en su justeza cotidiana. Es decir, cuando uno piensa en el tiempo, en las relaciones temporales, y está en su eje, remite todo a una representación estable del mundo. Esa representación estable del mundo se realiza mediante muchos mediante muchos procesos psicológicos y fisiológicos que determinan cómo construimos el tiempo. Hay ciertos mapas mentales, etc. Pero el punto es que lo pienso en la ansiedad como una especie de sobrecarga cognitiva y distorsión temporal. ¿Qué significa esto? Primero, cuando hablamos del tiempo, el tiempo no es algo que acontezca en abstracto. El tiempo siempre acontece desde un lugar. Y cuando digo lugar, no digo espacio. Digo lugar, que no es lo mismo, que es una distinción aristotélica. El lugar básicamente es esta habitación, la cocina, el barrio la calle de mi barrio, mi escuela. Eso es un lugar. El lugar no es un espacio abstracto, no es un espacio cosmológico o cósmico. El lugar es un lugar concreto. Y el tiempo se construye en esos lugares concretos. Es decir, yo todos los días me despierto en mi pieza. Y a partir de esa instancia, que podríamos llamar con cuatro ejes coordenadas casi cartesianas, X, Y, Z, T, yo puedo decir, este es mi punto de referencia, este es mi punto cero. Desde aquí parto y me abro mi experiencia hacia el mundo. Entonces, mi tiempo se construye desde el lugar donde todos los días me despierto, todos los días como en el mismo lugar, todos los días me visto en el mismo lugar, todos los días me baño en el mismo lugar, todos los días salgo al mundo desde la misma puerta, me tomo el mismo colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una construcción del tiempo. El punto es que esta es mi hipótesis, recordemos que yo no soy neurólogo, que el cerebro básicamente lo que hace es agilizar o economizar procesos cognitivos. Lo que hace es decir, bueno, es filtrar todo lo común, lo rutinario y tomar nota de lo diferente en el día. Entonces, en ese sentido, y esa es mi hipótesis, lo que hace el cerebro es recopilar un montón de sucesos similares, hoy, ayer, anteayer, el día anterior, la semana pasada, hace un mes, hace un año, hace 2 años, hace tanto tiempo que vivo en esta casa que permanentemente estoy reconstruyendo memorias en este lugar. Esas memorias que construyo en este lugar es como que se van condensando o como que se van sintetizando en una misma memoria común que es una suerte de rutina. Entonces, el cerebro lo que hace es agilizar y tomar cuenta de qué es lo que se repite todo el tiempo. Pero lo que pasa es que cuando uno está ansioso, y mi segunda hipótesis es que sucede por un estrés cognitivo, puede ser un evento emocional, o puede ser una saturación por el estudio, o puede ser una fobia social porque uno está delante de muchas personas, por ejemplo, un domingo por el centro o por el bulevar, un domingo por el bulevar lleno de gente, un día soleado, por ejemplo. Entonces, esa sobrecarga cognitiva hace que se dispare la ansiedad. Ese disparo de ansiedad lo que hace es desestabilizar las relaciones temporales con la memoria y la anticipación. Cuando yo desplazo esas anticipaciones y esa memoria, todo se vuelve una misma masa informe desordenada. Pero esto no significa que sea una síntesis, significa que esa masa es una sucesión desbocada de representaciones temporales. Entonces, en un momento me siento de esta forma, en otro momento me siento de la otra forma, en otro momento me siento de la otra forma. Entonces, es como que el cerebro, la conciencia, si no vamos a meternos en el órgano fisiológico de la mente, es como que la mente lo que hace es
bueno, pierde el control y el eje y pierde la capacidad de determinar cuáles son las apariciones mentales que se van a suceder en un determinado momento. Hasta cierto punto uno nunca puede determinar totalmente el eje de las emociones. Por ejemplo, un caso concreto, las representaciones que usted tenga, si está bien mirando este video con atención, va a depender sucesivamente de lo que yo le diga y cómo mi estímulo ejerza una respuesta en su psiquis. Entonces, hasta cierto punto usted no controla lo que se va a suceder. Si yo, por ejemplo, hago una cosa inesperada en este momento, va a suceder algo que no va a poder controlar usted. Sin embargo, si usted está tranquilo, puede llegar a imaginar qué es lo que voy a hacer a continuación y anticiparse. El cerebro lo que hace todo el tiempo es anticipar y proyectar hacia el futuro a partir de su base de datos que es la memoria. Entonces, claro, cuando uno está ansioso, lo que hace es perder el control de ese eje de representaciones que están situadas, como decía anteriormente, en el tiempo. Otra de las cosas importantes de la ansiedad es que la ansiedad no es solamente una cuestión abstracta, una cuestión cognitiva. La ansiedad es una cuestión emocional. Entonces yo en un momento me siento feliz, triste, angustiado, temeroso, rabioso, iracundo, un momento atrás del otro sin poder controlarlo. Y sobre todo lo que más domina la ansiedad es el miedo. El miedo de lo que va a suceder a continuación o lo que puede llegar a pasar. Entonces, la ansiedad es un estado que se ha estudiado que aparece como una forma de alerta frente a un peligro, que puede ser real o imaginario. Ese peligro te pone en alerta y la mente empieza en una especie de bucle, empieza a representar un montón de escenarios posibles sin poder controlarlos. Bien, otra de las cuestiones importantes de la ansiedad es que cuando yo percibo temporalmente algo, todo lo que yo percibo lo percibo en pretérito, siempre lo percibo en pasado. Y esto, la ansiedad sobre todo, es particularmente útil para darse cuenta que eso sucede todo el tiempo, no solamente cuando estoy ansioso. Es decir, mi experiencia del mundo nunca es del presente, sino que es de segundos en el pasado o microsegundos en el pasado. Pero todo el tiempo todo el tiempo mi representación es la representación del pasado. Toda forma de simbolizar lingüísticamente una experiencia es sobre algo que ya ha acontecido. Más aún, la simbolización lingüística supone un universal, es decir, supone algo constante en el mundo que te permite trascender el tiempo. Todos los conceptos son universales, son atemporales. Entonces, cuando yo represento algo simbólicamente, mediante mi pensamiento, mediante mis palabras, y ahí nos metemos en otra cuestión como el pensamiento no declarativo, donde yo puedo pensar cosas sin poder declararlas proposicionalmente, pero no es el punto. El punto es que yo siempre que pienso lingüísticamente algo, siempre lo pienso en pasado. Y no declarativamente aparecer sucede algo parecido, porque mi cerebro deja de tener control de lo que está sucediendo y deja de tener una referencia estable acerca del tiempo. Lo del tiempo es fundamental. Entonces, bueno, otra de las cuestiones que yo debo decir es que la experiencia en el momento de ansiedad no solo es descontrolada por por mis temores o por mis aspiraciones o por mis emociones, sino que motivada por el miedo y por esta sobrecarga cognitiva, lo que sucede es que el espacio geográfico condiciona o determina cuáles son mis pensamientos. Y si yo estoy en una ciudad muy conocida por mí, en mi barrio, por ejemplo, cuando yo camino por ciertos lugares de mi barrio, se disparan inevitablemente un montón de experiencias. Por eso yo decía que el tiempo se construye en lugares, no en el espacio. En esta calle van a despertarse necesariamente un montón de recuerdos que van a estar motivados emocionalmente por mis temores de este lugar. Y más aún, incluso si yo estuviera en un lugar desconocido, lo más probable es que un tono de la luz, una textura de una pared, te remita de una forma casi visceral a ese lugar que puede llegar a ser la esquina de tu casa. Entonces, y que vos puedes estar en otra ciudad y sin embargo te sentís como en tu casa. Entonces, aparece esta cuestión de que la desorientación donde yo no puedo controlar qué es lo que pienso y qué es lo que me represento. Esto, sin duda, es muy interesante porque más allá de que uno se siente fatal, se siente muy mal,
Es interesante porque hasta cierto punto aflora a la conciencia cosas muy genuinas de nosotros mismos, nuestros verdaderos temores, nuestras verdaderas aspiraciones, lo que verdaderamente es importante para nosotros, lo que tenemos, a lo que le tenemos terror. Entonces, la ansiedad puede aparecer como una especie incluso de bendición, si se quiere, en el sentido de que te permite identificar cuáles son las cosas importantes de tu mundo psíquico. Pero bueno, nuevamente el punto es que la ansiedad te dice que estás en peligro y esa inminencia del peligro, incluso si uno racionalmente sabe que está a salvo, es lo que hace girar en espiral las cosas. Debo decir que la mayoría de las personas no tienen control racional o deliberativo de lo que les sucede. Es decir, realmente esa angustia, realmente tienen miedo, un miedo totalmente arraigado en el propio espíritu. Cuando uno hizo terapia o pensó demasiado sobre su propia vida, puede llegar a establecer diques de contención frente a ese momento ansioso. Pero por eso es importante la terapia, no para eliminar la ansiedad, porque aparecer a los que nos suceden estas cosas nunca se nos van a ir, pero sí para poder contener racionalmente, sin delirios, sin descontroles, lo que le sucede y poder refugiarse hasta que se pase. Hay muchas técnicas, como la respiración diafragmática, o como tocar algo a frío, o como ocupar el pensamiento en otros idiomas, o como por ejemplo, bueno, en fin. Pero bueno, en ese sentido, ese sería el video de hoy. Sería una especie de filosofía de la ansiedad. Y bueno, yo escribí un texto para mi canal de Substack sobre esto. Lo voy a pasar en la descripción. Si les interesa, lo pueden leer. Pueden suscribirse a mi canal de Substack si quieren tener más contenido literario, filosófico, más denso y textualmente riguroso. Si les gustó este video, den like. Y si les interesa más mi contenido, pueden suscribirse al canal como siempre. Desde ya, saludos.